Laura apretó las manos sucias de tierra sobre el enorme vientre de 8 meses y respiró hondo, completamente sola a los 28 años, embarazada y abandonada por el hombre que juró amarla ante Dios y los hombres. Felipe. Solo de pensar en ese nombre, sentía el estómago revolverse de rabia y asco. Hace 2 años, su padre, don Francisco Torres, la había obligado a casarse con aquel hombre, un comerciante de telas de rostro hermoso, pero de alma podrida, que escondía detrás de la sonrisa encantadora una naturaleza cruel y traicionera. Laura había llorado, suplicado al padre que no hiciera aquello. Había dicho que no amaba a Felipe, que algo en él la asustaba, pero su padre, desesperado por verla casada, no aceptó rechazos. «Vas a aprender a amarlo», había dicho su padre, y Laura, por amor al padre que la crió solo después de que la madre muriera en el parto, obedeció y destruyó su propia vida. El matrimonio fue una pesadilla desde la primera noche. Felipe la trataba como un objeto, como una propiedad. Llegaba borracho en las madrugadas, oliendo a perfume barato de otras mujeres. Le gritaba por cualquier cosa. Gastaba el dinero que no tenían en juegos y bebidas, mientras Laura pasaba hambre en silencio. Las traiciones eran constantes, descaradas y humillantes. Ella aguantó callada durante casi 2 años, rezando todas las noches para que aquella pesadilla terminara, hasta que finalmente descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo contó a Felipe, él la miró con un asco y desprecio que aún quemaban en la memoria de Laura como hierro al rojo vivo. «Ese hijo no es mío», escupió las palabras como veneno. «Debes haberme traicionado igual que yo te traiciono, porque no quiero nada contigo ni con ese niño». Y a la mañana siguiente simplemente se fue. Tomó sus pertenencias, montó en el caballo y desapareció para siempre, dejando a Laura embarazada de 3 meses, sola y destruida en todos los sentidos posibles. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo muy importante. Sean todos muy bienvenidos al canal. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que hayas elegido escuchar esta historia y acompañarme en cada pedacito de este viaje emocionante. Agradezco de corazón todo el cariño, cada comentario afectuoso, cada like y esta compañía tan especial que me brindan. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar de este mundo tan grande me estás escuchando. Me encanta imaginarte ahí, del otro lado, escuchando esta historia con calma y sintiendo cada emoción junto conmigo. Tu presencia aquí significa todo para mí. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias que tocan el corazón y nos hacen creer que incluso en las tormentas más crueles, el amor verdadero siempre encuentra su camino y transforma destinos para siempre. 6 meses después del abandono de Felipe, en una mañana fría de abril, el padre de Laura falleció en sus brazos. Sin dinero, ella volvió a vivir con el padre en la vieja cabaña. Don Francisco Torres murió, pidiendo perdón por haberla obligado a casarse con aquel hombre, llorando de remordimiento por haber destruido la vida de su única hija, suplicando que lo perdonara, mientras la vida escapaba lentamente de sus ojos cansados. Laura perdonó porque amaba a su padre a pesar de todo, y se quedó sola en el mundo con una sola cosa: la vieja cabaña de madera en el valle donde había nacido y crecido. Aquel lugar de belleza sencilla, rodeado de bosque, verde y bañado por el río de agua cristalina, donde jugó en la infancia. Su padre le dejó aquella tierra como herencia, el único bien que poseía. Y Laura vendió todo lo que tenía en la ciudad, los muebles, la ropa, cada recuerdo de aquella vida miserable con Felipe, y regresó a casa. Volvió al valle tranquilo, donde un día fue feliz, donde los árboles la conocían desde niña,
donde el canto de los pájaros la despertaba cada mañana, y el olor de la tierra mojada después de la lluvia traía paz a su corazón roto. Allí reconstruiría su vida sola si fuera necesario. Criaría a su hijo que crecía en su vientre lejos del mundo, y jamás, jamás permitiría que otro hombre la lastimara de nuevo. Con 8 meses de embarazo y el vientre pesado que dificultaba cada movimiento, Laura recogía papas en el pequeño pedazo de tierra que su padre había cultivado toda la vida. El sol de octubre brillaba fuerte y dorado sobre el valle, iluminando las copas verdes de los árboles alrededor, haciendo que el río cercano brillara como plata líquida, llenando el aire de calor y vida. Era un lugar de belleza serena, colinas suaves, cubiertas de hierba alta que danzaba con el viento, flores silvestres moradas y amarillas salpicando los campos, el sonido constante y reconfortante del agua corriendo sobre las piedras del arroyo. La vieja cabaña de madera donde ella había nacido quedaba allí en el centro con sus paredes oscurecidas por el tiempo, pero sólidas y acogedoras. La puerta pintada de azul desvaído que chirrió miles de veces bajo sus pies de niña. No era una mansión, no tenía lujos, pero era hogar, y eso significaba más que cualquier riqueza para Laura en aquel momento de su vida. Ella estaba arrodillada en la tierra húmeda, colocando las últimas semillas con cuidado, cuando un sonido extraño rasgó el silencio pacífico de la mañana. El relincho agudo y desesperado de un caballo proveniente del bosque cercano, seguido de un estruendo violento, de algo pesado cayendo, y luego silencio, silencio completo y aterrador. Laura levantó la cabeza bruscamente, el corazón latiendo con fuerza dentro del pecho, las manos sucias de tierra suspendidas en el aire. Esperó unos segundos escuchando atentamente, pero no llegó nada más. Solo aquel vacío perturbador que indicaba que algo muy malo acababa de suceder entre los árboles. Sus instintos le decían que debía quedarse donde estaba, pero su corazón bondadoso, ese mismo corazón que Felipe había pisoteado sin piedad, pero que aún latía con compasión, no le permitió ignorarlo. Con esfuerzo y gemidos bajos de dolor en la espalda, se apoyó en una estaca de madera clavada en el suelo y se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal gastado y caminando hacia la entrada del bosque, con pasos decididos a pesar del miedo. El camino hasta el claro era corto pero irregular. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía un sonido, respiración pesada, jadeante, dolorosa. Y entonces llegó al claro bañado por rayos dorados de sol que atravesaban las copas de los árboles, y lo que vio la hizo congelarse por completo, con los ojos muy abiertos de shock y preocupación. Un hombre yacía caído en el suelo, cubierto de hojas secas anaranjadas, junto a la plantación de margaritas, completamente inmóvil, el cuerpo en una posición que indicaba una caída violenta. Pero no era cualquier hombre. Su ropa, aunque rasgada y sucia, era claramente de alguien muy rico e importante. Camisa blanca de lino finísimo, manchada de sangre, chaleco, pantalones negros de tela noble rasgados, botas de cuero negro de la mejor calidad, y a su lado un caballo magnífico de pelaje marrón estaba caído con la pata delantera izquierda extendida en un ángulo extraño, relinchando suavemente de dolor. Laura no lo pensó 2 veces. Se acercó rápidamente a pesar del enorme vientre, se arrodilló con dificultad junto al hombre y colocó la mano temblorosa sobre su ancho hombro. «Señor, señor, ¿puede oírme?». Su voz salió suave pero urgente, llena de preocupación genuina por aquel desconocido. Lo sacudió levemente y para su alivio los ojos de él se abrieron despacio. Eran de un verde esmeralda profundo e intenso que brillaban incluso a través de la confusión y el dolor. Tendría unos 30 años, rostro masculino y anguloso, con mandíbula fuerte cubierta por barba incipiente,
cabello castaño pegado a la frente sudorosa, labios resecos que se movieron intentando hablar, pero sin lograr formar palabras claras. Tenía un corte profundo sangrando en la frente, hematomas morados formándose alrededor del ojo derecho, y cuando Laura tocó con cuidado sus costillas por encima de la camisa rasgada, él siseó de dolor, indicando posibles fracturas. «Su caballo también está herido», dijo ella, mirando al noble animal tendido cerca. «Pero puedo ayudar a los dos si logra caminar hasta mi casa. ¿Puede intentarlo?» El hombre la miró con aquellos ojos verdes aún desorientados, parpadeando varias veces como si intentara enfocarla, y luego asintió débilmente con la cabeza. Laura lo ayudó primero a sentarse, cada movimiento arrancándole gemidos bajos de dolor que le apretaban el corazón de compasión, y luego, con un esfuerzo inmenso de ambos, lograron ponerlo de pie. Era muy alto, fácilmente 30 centímetros más alto que ella, y fuerte. Ella sintió los músculos sólidos bajo la camisa cuando lo sostuvo por la cintura para apoyarlo. Apoyado pesadamente en su pequeño hombro, caminaron despacio por el bosque de regreso al claro donde estaba la cabaña. Cada paso, una lucha contra el dolor de él y el agotamiento de ella, que cargaba 8 meses de embarazo. Cuando finalmente llegaron a la puerta azul desvaída, Laura ya estaba sin aliento y sintiendo el vientre contraerse en protestas débiles. «No ahora, por favor, no ahora», rezó en silencio. Abrió la puerta y lo guió hasta el único dormitorio, ayudándolo a recostarse en la cama que crujió bajo su peso y apenas su cabeza tocó el delgado almohadón. Los ojos verdes se cerraron pesadamente y volvió a desmayarse, la respiración volviéndose profunda e irregular. Laura se quedó allí de pie por un largo momento, observando aquel rostro hermoso y herido, la ropa noble hecha jirones. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba solo en aquel bosque? Pero no había tiempo para preguntas. Laura fue a la cocina, calentó agua en la tetera sobre el fogón de leña y regresó al cuarto donde el hombre desconocido seguía inconsciente. Con manos temblorosas de cansancio, pero firmes de determinación, le quitó la camisa y limpió cuidadosamente cada herida. Lavó la sangre seca de su frente con un paño húmedo y tibio. Cosió el corte profundo con hilo y aguja que hacían doler sus propias manos de tanto apretar. Vendó las costillas que sospechaba estaban fracturadas. Le quitó las pesadas botas de los pies, con dificultad. Durante todo el proceso, él no despertó ni una sola vez, perdido en algún lugar profundo de la inconsciencia donde el dolor no lo alcanzaba. Cuando Laura finalmente terminó, estaba exhausta más allá de cualquier límite que hubiera conocido. Su espalda gritaba de dolor. Sus pies hinchados latían dentro de los zapatos viejos. Su vientre pesaba como si cargara el mundo entero allí dentro. Salió del cuarto en silencio y fue a buscar su canasta de hierbas medicinales, agua limpia del pozo, paños que rasgó de una sábana vieja y salió hacia donde el caballo aún yacía sufriendo. El magnífico animal la miró con ojos oscuros, llenos de dolor y miedo. Pero cuando Laura se acercó hablándole en voz baja, con un tono gentil y reconfortante, como hacía con los animales desde niña, pareció entender que ella venía a ayudar y se calmó bajo sus manos pequeñas y callosas. La pata estaba hinchada pero no rota. Laura conocía los caballos. Había crecido cuidándolos con el padre, pero con el tiempo y la falta de dinero tuvieron que venderlos. Preparó una pasta medicinal con hierbas antiinflamatorias que había recogido en verano y miel silvestre que guardaba en un tarro de barro. La aplicó con movimientos suaves y pacientes en la pata lastimada. Envolvió con paños limpios y luego, con palabras dulces y toques alentadores, logró que el caballo se levantara temblando, pero en pie. Lo condujo despacio hasta el pequeño pastizal al lado de la cabaña. Le dio agua fresca.
Acarició su fuerte cuello, susurrándole que ahora todo estaría bien. El animal apoyó el hocico en su vientre como agradecimiento. Ella miró al caballo y preguntó, «¿Qué te pasó a ti y a tu dueño, grandulón?» Laura entonces volvió a casa y fue hasta el cuarto. Se quedó allí parada en el umbral de la puerta, apoyada en el marco de madera gastada, simplemente mirando a aquel hombre de porte noble y rostro hermoso que dormía profundamente en su cama. La luz del sol que entraba por la ventana danzaba en las sombras del pequeño cuarto, iluminando su rostro en ángulos suaves, las cejas oscuras fruncidas incluso en el sueño, los labios entreabiertos, respirando despacio, la línea fuerte de la mandíbula cubierta por barba incipiente, el cabello negro cayendo sobre la frente vendada. ¿Quién era él? Laura llevó la mano al enorme vientre, donde su bebé se movió suavemente, como si sintiera los pensamientos confusos de la madre. «Que seas una buena persona», susurró ella al hombre inconsciente, sabiendo que no habría respuesta. Pero el único sonido que llegó fue su respiración profunda y el crepitar bajo de la leña ardiendo en el fogón de la cocina. La noche cayó por completo sobre el valle, trayendo con ella el frío cortante de octubre que se colaba por las rendijas de la vieja cabaña y hacía que las tablas crujieran bajito como suspiros antiguos. Él no había despertado ni una sola vez desde que se desmayó de nuevo, después de que ella lo trajera del bosque. Permanecía allí inmóvil, pálido, vulnerable, ajeno al hecho de que estaba en la cama de una mujer embarazada y sola, que no tenía la menor idea de quién era. Laura caminó hasta la pequeña cocina, arrastrando los pies hinchados. Su espalda dolía de una forma que nunca había dolido antes. Cada músculo gritaba en protesta contra el esfuerzo brutal que había hecho en aquel día imposible. Preparó una sopa sencilla con papas, zanahorias y un trozo de carne seca que guardaba colgado del techo de la despensa. El olor reconfortante de comida casera fue llenando lentamente la cocina, mientras ella removía el líquido humeante con una vieja cuchara de madera, los movimientos mecánicos y automáticos de quien había cocinado sola durante tanto tiempo que ya no pensaba en lo que hacía. Cuando la sopa estuvo lista, se sirvió un cuenco hondo y se sentó a la mesa tosca de madera con un gemido bajo de alivio, por finalmente quitar el peso de las piernas. Cuando terminó de comer, fue hasta el pequeño baúl de madera oscura que estaba apoyado contra la pared de la sala. Abrió la tapa pesada y sacó de allí 2 mantas. Extendió una en el suelo de tablas gastadas cerca de la chimenea. Dobló la otra varias veces para que sirviera de almohada improvisada y se acostó allí con enorme dificultad, todo el cuerpo protestando contra aquella posición incómoda e inadecuada para una mujer embarazada de 8 meses. Laura se quedó allí acostada con los ojos bien abiertos, fijos en el techo oscuro lleno de sombras danzantes. Tenía un hombre extraño dentro de su casa. Un completo desconocido, durmiendo en el cuarto de al lado, separado de ella solo por una fina puerta de madera vieja. Un hombre que por la ropa noble rasgada y por el caballo de raza pura, era claramente alguien rico, poderoso, acostumbrado a tener lo que quisiera cuando quisiera. Y si despertaba durante la noche, y si entraba en la sala donde ella estaba vulnerable e indefensa, y si intentaba aprovecharse de su condición de mujer embarazada y sola, sin nadie que la protegiera, sin nadie que acudiera en su auxilio, si gritaba. Laura conocía demasiado bien la crueldad que habitaba en el corazón de los hombres. Felipe le había enseñado esa lección brutal e inolvidable durante 2 años interminables de matrimonio, en los que fue tratada como objeto, como posesión, como algo menos que humano que existía, solo para servir a los deseos y caprichos de un marido sin corazón ni conciencia. Había aprendido de la peor manera posible que no podía confiar en los hombres, que mentían con facilidad, que prometían amor y entregaban dolor.
Y ahora había un extraño en su cama, un hombre que no conocía, cuya historia no sabía, cuyas intenciones eran un misterio completo y potencialmente peligroso. «No puedo dormir», se dijo Laura a sí misma. «No voy a dormir. Necesito quedarme despierta toda la noche, vigilante, alerta a cualquier sonido extraño que venga del cuarto, lista para reaccionar si intenta algo conmigo. Voy a mantener los ojos abiertos hasta el amanecer». Pero el cuerpo humano tiene límites que ni la voluntad más fuerte logra superar. Laura se durmió allí en el suelo frío y duro de la sala, envuelta en las mantas finas que apenas calentaban. Una de las manos descansando de forma protectora sobre el vientre, incluso inconsciente, fue un grito lo que la despertó brutalmente de aquel sueño sin sueños. Un grito masculino alto, agudo, cargado de dolor puro y angustia, que rompió el silencio helado de la madrugada. Laura despertó con un sobresalto tan violento que todo su cuerpo se sacudió, el corazón explotando en latidos frenéticos dentro del pecho que casi la asfixiaban, la respiración atrapada en la garganta. Se levantó del suelo tambaleante y completamente desorientada. Se arrastró lo más rápido que pudo hacia el cuarto y abrió la puerta con fuerza, dejándola golpear la pared con un estruendo. La luz débil de la madrugada que comenzaba a aclarar el cielo afuera entraba por la pequeña ventana polvorienta del cuarto, iluminando la escena que la esperaba allí. El hombre estaba sentado en la cama con la espalda curvada hacia adelante, ambas manos apretando la cabeza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, el rostro retorcido en una máscara de dolor y confusión absoluta que hizo que el estómago de Laura se revolviera de compasión involuntaria. Cuando él oyó abrirse la puerta y giró la cabeza para mirarla, Laura vio aquellos ojos verdes, aún más brillantes e intensos, a la luz débil de la mañana naciente, abiertos de pánico, perdidos, asustados como los de un animal herido y acorralado que no entendía qué estaba pasando. Durante un momento demasiado largo, solo se miraron en un silencio pesado. Ella parada en el umbral de la puerta con la mano aún en el marco y la respiración acelerada. Él sentado en la cama, sujetándose la cabeza como si fuera a estallar. Entonces su voz salió ronca, quebrada, cargada de una urgencia desesperada que hacía temblar cada palabra en el aire frío. «¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Quién eres tú?» Laura dio un paso cuidadoso dentro del cuarto, manteniendo aún una distancia segura, pero hablando con una voz suave y calmada que venía de algún lugar bondadoso dentro de ella que ni siquiera Felipe había logrado destruir por completo. «Mi nombre es Laura. Te encontré caído en el bosque ayer por la mañana, señor. Tuviste una caída muy fea del caballo. Te traje a mi casa y cuidé de tus heridas. Tu caballo también se lastimó la pata, pero ahora está bien. Lo atendí y está descansando en el establo al lado de la casa, alimentado y protegido». Hizo una pausa estudiando su rostro, buscando señales de reconocimiento o comprensión, pero todo lo que vio fue confusión profundizándose aún más. Y entonces él dijo algo que hizo que la sangre de Laura se le helara en las venas. «¿Qué caballo? ¿De qué caballo estás hablando? Yo no tengo...» Pero su voz murió a mitad de la frase, los ojos verdes abriéndose aún más, mientras algo terrible se revelaba en su mente. El silencio que siguió fue tan pesado y denso que parecía absorber todo el oxígeno del pequeño cuarto, dejándolos a ambos ahogándose en sus propias respiraciones contenidas. Laura sintió un frío diferente subirle por la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura helada de la madrugada, sino con la comprensión lenta y aterradora de lo que estaba ocurriendo allí. Se acercó un paso más, los ojos ámbar fijos en aquel rostro masculino, ahora pálido como cera de vela, e hizo la pregunta que ya sabía que no tendría la respuesta que esperaba. «Señor, ¿cuál es su nombre?»
y lo vio congelarse por completo ante aquella pregunta demasiado simple. Él quedó inmóvil durante pinos tantos que se estiraron como eternidades, mientras intentaba acceder a algún rincón de la memoria que debería tener la respuesta obvia a la pregunta más básica de todas. Pero no había nada allí, solo un vacío negro y aterrador. Entonces, con movimientos lentos que parecían dolerle en cada músculo, llevó ambas manos a la cabeza nuevamente, los dedos largos hundiéndose en el cabello castaño desordenado, aún pegajoso de sudor seco, y susurró: «No lo sé». Su voz salió quebrada, vulnerable, llena de un pavor visceral que hacía que el aire del cuarto se volviera denso y sofocante. «No sé quién soy. No puedo recordar nada. Nada. Me llamo Laura», repitió ella con la voz aún más suave ahora, sentándose con extremo cuidado en el borde de la cama, pero manteniendo una distancia respetuosa, porque incluso en su vulnerabilidad, él seguía siendo un hombre desconocido y ella una mujer sola. «Creo que la caída que sufriste ayer hizo que perdieras la memoria, señor. Eso puede pasar, con golpes muy fuertes en la cabeza. He oído historias de personas a las que les ocurrió». Estudió su rostro devastado por un momento antes de preguntar con una gentileza cargada de preocupación genuina: «¿No recuerdas absolutamente nada de tu vida? ¿De dónde venías? ¿A dónde ibas? ¿Cómo terminaste solo en aquel bosque?» Él negó lentamente con la cabeza de un lado a otro. «No recuerdo nada», susurró. Y entonces, rompiendo la tensión emocional insoportable de aquel momento imposible, con una ironía casi cómica, su estómago rugió alto y prolongado, tan hambriento que el sonido resonó por todo el cuarto, haciendo que ambos parpadearan sorprendidos. Laura no pudo evitarlo y dijo: «Debes de estar muriéndote de hambre», levantándose de la cama con dificultad, apoyándose en el colchón con una mano y sujetándose el vientre con la otra. «Ven, voy a calentar sopa para ti. ¿Puedes caminar o necesitas ayuda?» Él probó primero las piernas temblorosas, colocando los pies descalzos en el suelo, frío, y empujándose hacia arriba con un esfuerzo visible que le arrancó un gemido bajo de dolor en las costillas vendadas. Logró ponerse de pie solo, tambaleante pero erguido, y siguió a Laura hasta la pequeña cocina. Laura lo hizo sentar a la mesa tosca de madera, calentó rápidamente la sopa que había sobrado de la cena anterior y le sirvió un cuenco grande humeante que colocó delante de él con una cuchara. Él miró aquella comida sencilla como si fuera un banquete de rey. Tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer con una voracidad casi animal, cucharadas rápidas y desesperadas, tragando sin apenas masticar, como si no hubiera comido en días o semanas. Cuando terminó el primer cuenco en menos de 2 minutos, miró la olla con una esperanza nada disimulada, y Laura le sirvió más sin que él tuviera que pedirlo, observando fascinada a aquel hombre grande y fuerte, reducido a alguien tan vulnerable y dependiente de ella. Comió el segundo cuenco con la misma urgencia, hambrienta, y solo cuando terminó se recostó en la silla con un suspiro profundo de satisfacción y alivio que hizo que sus hombros anchos se relajaran por primera vez desde que había despertado. Miró a Laura con una gratitud genuina, brillando en aquellos impresionantes ojos verdes que eran su única característica reconocible en un océano de olvido. «Gracias», dijo con una sinceridad conmovedora, «por salvarme, por traerme a tu casa, por cuidarme cuando podrías haberme dejado morir en aquel bosque y nadie lo habría sabido». Laura solo asintió en silencio, y entonces él añadió con una determinación firme en la voz grave: «¿Puedo quedarme aquí hasta recuperar la memoria?». Ella dudó visiblemente, mordiéndose el labio inferior mientras sopesaba los peligros contra la humanidad básica. Finalmente asintió despacio.
Puedes quedarte, sí, pero quiero respeto dentro de mi casa. ¿Está claro? Vas a dormir en el suelo de la sala, yo en mi cuarto, y me ayudarás con las tareas mientras estés aquí, y yo cuidaré de tus heridas hasta que estés bien. Él estuvo de acuerdo de inmediato, los ojos verdes, iluminándose con algo que ella interpretó como alivio por tener un propósito, una función, algo que hacer, además de quedarse sentado pensando en el vacío aterrador donde deberían estar sus recuerdos. Pero entonces sus ojos bajaron involuntariamente hacia el enorme vientre de Laura bajo el vestido gastado, y la pregunta salió antes de que lograra detenerla, cargada de curiosidad genuina. «¿Tu marido? ¿Dónde está? Veo que estás embarazada, pero no vi a ningún hombre por aquí desde que desperté». El aire de la cocina se volvió instantáneamente helado y pesado como plomo fundido. Laura giró el rostro bruscamente hacia un lado, la mandíbula apretándose con tanta fuerza que él pudo ver los músculos saltar bajo la piel, los ojos ámbar volviéndose duros y fríos como ámbar verdadero fosilizado. «No quiero hablar de eso contigo», dijo con voz baja pero firme, sin dejar ningún espacio para discusión o insistencia. «Mi vida privada no es asunto tuyo, señor, sin nombre. ¿Entendido?» Él retrocedió de inmediato ante la dureza de ella, asintiendo con una comprensión respetuosa, pero no pudo evitar seguir observándola con aquellos ojos verdes intensos que parecían ver demasiado. El dolor escondido detrás de su dureza, la herida profunda que cargaba como cicatrices invisibles, la soledad que emanaba de ella en oleadas casi palpables, a pesar de toda su determinación por parecer fuerte. Y cuanto más la miraba, más sentía algo extraño moverse en el pecho vacío, donde deberían estar los recuerdos, admiración por la fuerza silenciosa de aquella mujer pequeña, respeto por haber salvado a un completo extraño, aún estando tan vulnerable, y algo más profundo para lo que no tenía palabras, porque no recordaba si alguna vez había sentido eso antes. Su cabeza latía con un dolor constante y cruel que pulsaba detrás de los ojos. ¿Quién era él? ¿Por qué no podía recordar ni siquiera su propio nombre? Laura vio el sufrimiento reflejado en aquel rostro masculino y sintió contra toda su voluntad y todas sus defensas cuidadosamente construidas el corazón apretarse de verdadera compasión. «Voy a buscarte ropa limpia», dijo con la voz suavizada por la piedad involuntaria. «Todavía tengo ropa de mi padre, murió hace 6 meses, pero guardé todo porque aún no podía deshacerme de ello». Fue hasta el viejo baúl, en el rincón de la sala, y sacó de allí una camisa sencilla de lino, pantalones de algodón, medias gruesas de lana gris. Se las entregó y dijo con una firmeza que no admitía desobediencia: «Vas a dormir en el suelo de la sala, a partir de hoy con estas mantas. ¿Está claro?» Él tomó la ropa y asintió. Mientras ella hablaba, los ojos de él recorrieron la pequeña sala y se detuvieron en un rincón, donde una cuna de madera estaba a medio armar, las piezas aún separadas esperando ser encajadas y transformadas en algo útil. No dijo nada sobre eso, pero algo en aquella cuna inacabada le apretó el pecho de una forma inexplicable y profundamente perturbadora que no lograba comprender. Laura vio su mirada fija en la cuna y sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, mezclada con una tristeza aplastante. No ofreció explicaciones porque no debía dar cuentas a nadie, y mucho menos a un extraño sin memoria que había aparecido de la nada en su vida ya demasiado complicada. «Ponte la ropa, arregla tu lugar en la sala y vete a dormir», ordenó con una voz cansada que denunciaba un agotamiento más allá de cualquier límite humano razonable. «Ya casi amanece otra vez, pero aún podemos descansar unas horas antes de que el día empiece». Él obedeció sin cuestionar, yendo a la sala y comenzando a acomodar las mantas en el suelo, mientras Laura caminaba lentamente hacia el cuarto y cerraba la puerta detrás de sí con un suspiro tembloroso.
Se acostó en la cama que aún conservaba el calor de su cuerpo y colocó la mano sobre el vientre. ¿Qué hice? ¿Por qué traje a un extraño dentro de casa? ¿Qué va a pasar ahora? Pero no hubo respuesta, solo el silencio pesado de la madrugada que finalmente se instalaba sobre dos corazones solitarios y rotos, que el destino acababa de lanzar violentamente uno contra el otro de una forma imposible, inesperada y potencialmente peligrosa para ambos. La mañana siguiente llegó con un frío cortante que hacía que la respiración se volviera humo blanco en el aire helado. Laura se despertó temprano y encontró al hombre ya de pie en la cocina, vistiendo la ropa de su padre que le quedaba ajustada en los hombros anchos, pero le servía. «Ven», dijo ella simplemente, haciendo un gesto para que la siguiera. «Quiero mostrarte tu caballo otra vez. Tal vez te ayude a recordar algo». Él asintió y comenzó a caminar detrás de ella hacia el establo, cada paso visiblemente doloroso, la mano sujetando las costillas vendadas que aún latían con cada movimiento. Laura tuvo que disminuir el ritmo varias veces para que él lograra acompañarla, viendo claramente que aquel cuerpo herido aún luchaba desesperadamente por sanar y recuperar las fuerzas perdidas. Cuando llegaron al establo de madera roja descascarada y abrieron la puerta chirriante, el magnífico caballo de pelaje marrón giró la cabeza de inmediato y algo extraordinario ocurrió. El animal relinchó alto y agudo, un sonido de reconocimiento puro y alegría genuina, y comenzó a moverse hacia su dueño con urgencia visible. A pesar de la pata vendada, el hombre se congeló por completo en la entrada del establo, los ojos verdes abriéndose mientras algo se agitaba en el fondo oscuro de su memoria vacía. «Bailo», susurró de repente, la voz cargada de sorpresa y confusión mezcladas. «Su nombre es Bailo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, venidas de algún lugar profundo, donde las memorias vivían escondidas, esperando ser descubiertas y devueltas a la luz. El caballo apoyó el hocico grande y suave en el pecho de él con una gentileza que hablaba de años de compañerismo y confianza mutua profunda. Él levantó la mano temblorosa y acarició el cuello fuerte del animal, los dedos moviéndose en patrones automáticos que su cuerpo recordaba, aunque su mente no recordara. «Sé su nombre», repitió mirando a Laura con una esperanza desesperada brillando en los ojos verdes. «Eso significa que estoy recordando, ¿no?» Se quedaron allí algunos minutos en silencio. Él susurrando palabras bajas a Bailo, el caballo apoyando la cabeza en su hombro en gestos de afecto puro. Finalmente se apartó del animal y se volvió hacia Laura con determinación firme en la voz. «¿Cómo puedo ayudarte? Me salvaste cuando podrías haberme dejado morir. Déjame retribuir mientras esté aquí». Laura dudó mordiéndose el labio, evaluando el cuerpo herido de él, pero la verdad era que necesitaba ayuda desesperadamente. «Hoy puedes ordenar las cosas en el granero», dijo señalando el desorden que había en aquel lugar. «Puedes separar las semillas para mí». Él asintió y al tercer día finalmente dejó todo arreglado. Luego, sintiéndose mucho mejor, tomó el hacha pesada y fue hasta los troncos. Laura observó desde la ventana mientras lavaba papas, viéndolo levantar el hacha con brazos que temblaban de esfuerzo y dolor. El sudor le corría por el rostro, incluso con el frío cortante de octubre, y se detenía con frecuencia para sujetarse las costillas y respirar hondo, cuando el dolor se volvía demasiado insoportable para ignorarlo por completo. Por la noche, cuando él regresó al interior con una pila considerable de leña cortada, Laura lo hizo sentarse a la mesa y cuidó de sus heridas con manos gentiles y cuidadosas. Limpió los cortes que habían cicatrizado bien. Cambió las vendas sucias por limpias que olían a hierbas medicinales. Aplicó una pomada que ardía, pero ayudaba a la cicatrización,
sus dedos trabajando con precisión mientras él la observaba en silencio, estudiando aquel rostro delicado y concentrado. Algo extraño crecía en su pecho vacío. Gratitud, sí, pero también algo más profundo e indefinible que no tenía nombre. «Gracias», murmuró él cuando ella terminó, y Laura solo asintió alejándose rápidamente, como si el contacto de él quemara incluso a través de las vendas y de la distancia respetuosa que siempre mantenían. Al quinto día, Laura lo llevó hasta el río que corría cerca, un curso de agua cristalina que brillaba bajo el débil sol de otoño. «Puedes bañarte aquí, pero en invierno tomamos agua de aquí, la calentamos y nos bañamos detrás de la casa», dijo señalando una parte más profunda donde el agua formaba una piscina natural rodeada de árboles altos. «El agua está helada ahora, pero es limpia y segura. Voy a dejar jabón y una toalla allí en esa piedra». Antes de irse, añadió sin mirar atrás: «Lavé tu ropa y la tendí en el tendedero cerca de la casa. Está demasiado rota para usarla, pero pensé que te gustaría tenerla limpia, al menos». Después de que ella se fue, él se bañó y fue hasta el tendedero a recoger su ropa, la ropa que vestía cuando Laura lo encontró. Se quedó allí sosteniendo aquellas prendas finas y caras, la camisa de lino blanco, el chaleco de terciopelo azul con bordados plateados, ahora rasgado y remendado de forma burda. ¿Quién era él para vestir ropas tan ricas? ¿De dónde venía? ¿Qué familia lo estaría buscando creyendo que estaba muerto? Los días fueron pasando a un ritmo extraño en el que una rutina silenciosa se estableció entre ellos. Él trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer cortando leña, arreglando el techo, cuidando de Bailo, y Laura cocinaba, lavaba ropa, cuidaba la pequeña huerta. Ella lo llamaba señor y él la llamaba Laura. Hablaban solo lo necesario, pero poco a poco se fueron acostumbrando a la presencia del otro. Él la observaba trabajar con aquella barriga enorme que hacía de cada movimiento una tortura creciente. Veía cómo se detenía con frecuencia para sujetarse la espalda con una mueca de dolor. Ella nunca se quejaba, a pesar de estar claramente al límite de sus fuerzas, y eso despertaba en él una profunda admiración que no comprendía del todo. El invierno llegó de repente trayendo vientos cortantes y heladas matinales que cubrían todo con un hielo blanco que brillaba como diamantes bajo el débil sol del amanecer. 2 semanas completas habían pasado desde aquel día en que Laura encontró a un hombre caído en el bosque y decidió salvarlo. 2 semanas durante las cuales él se había recuperado, ganando fuerza en los músculos, viendo sanar las heridas, pero sin recuperar memoria adicional más allá del nombre de Bailo. Y en esas 2 semanas, Laura había completado 9 meses de embarazo. Él asumió automáticamente todas las tareas pesadas sin que ella tuviera que pedirlo, con una gentileza natural que la sorprendía porque estaba acostumbrada a la crueldad de Felipe. Reparó el granero por completo, cambió tablas podridas, reforzó vigas, arregló el techo, transformando aquella estructura casi derrumbada en una construcción sólida que duraría años enteros. Una noche particularmente fría, cuando el viento aullaba entre los árboles, haciendo que la cabaña crujiera de forma inquietante, él se acostó en el suelo de la sala, pero el sueño no llegó. Se quedó con los ojos fijos en el techo oscuro, escuchando la respiración de Laura en el cuarto de al lado, hasta que su mirada se posó en aquella cuna desmontada en el rincón de la sala. Algo dentro de él, algún instinto protector venido de un lugar desconocido, no soportó ver aquella cuna inacabada cuando el bebé podía nacer en cualquier momento. Sin hacer ruido para no despertarla, se levantó despacio, tomó todas las piezas y las llevó al granero. Trabajó durante horas a la luz débil de una lámpara de aceite, encajando piezas,
lijando superficies ásperas, comprobando con cuidado la firmeza de cada unión. Finalmente, en las primeras horas de la madrugada, la cuna estaba completa, sólida, segura, lista para recibir al niño que llegaría al mundo pronto. ¡Apá! La mañana siguiente, Laura se despertó al despuntar el débil sol. Se vistió con enorme dificultad, apoyándose en los muebles, y salió del cuarto sujetándose el vientre. Pero se detuvo bruscamente en la puerta, con los ojos abriéndose de total sorpresa al ver aquella cuna de madera, ahora completamente armada, en el rincón de la sala. El hombre estaba sentado a la mesa con una taza de té en las manos, y cuando vio la expresión en el rostro de ella, una sonrisa pequeña y tímida tocó sus labios. «Ahora hay un lugarcito listo para el bebé», dijo con voz suave, cargada de un orgullo silencioso por el trabajo bien hecho durante la noche fría. Laura se quedó de pie mirando de la cuna a él y de vuelta a la cuna, sintiendo algo apretarle el pecho, algo peligroso que no debía sentir por un extraño sin nombre. Una sonrisa genuina iluminó su rostro, devolviendo vida a aquellas facciones cansadas y sufridas. «Gracias», susurró ella con la voz quebrada por una emoción verdadera, caminando despacio hasta la cuna y pasando la mano por la madera lisa y bien trabajada. «Mi padre empezó a armar esto antes de irse. No pude terminarlo sola. Estaba esperando que el bebé naciera para pedir ayuda a alguien del pueblo». Lo miró con gratitud brillando en los ojos ámbar. «No necesitabas hacer esto, señor, pero gracias por haberlo hecho». Él negó despacio con la cabeza, los ojos verdes fijos en ella, con una intensidad que hacía que el aire entre ambos se volviera denso y cargado. «Quería hacerlo», respondió con una sencillez honesta. «Me salvaste la vida, Laura. Es lo mínimo que puedo hacer mientras esté aquí». Y en ese momento, mientras la luz débil del amanecer entraba por la ventana, iluminando aquella cuna lista y a esos dos corazones solitarios, algo cambió entre ellos. Algo pequeño pero significativo, una conexión silenciosa que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ya no podía ser negada ni ignorada por completo. Una semana después, en una noche tranquila, la nieve comenzó a caer sobre el valle, cubriéndolo todo con un manto blanco y silencioso que amortiguaba todos los sonidos del mundo. Él estaba acostado en el suelo de la sala, envuelto en las mantas, cuando un gemido bajo y prolongado de dolor proveniente del cuarto lo hizo levantarse bruscamente, haciendo que su corazón se disparara dentro del pecho con un miedo que no entendía. Caminó hasta la puerta cerrada del cuarto, escuchando otro gemido ahogado que venía de dentro. Golpeó la madera vieja con los nudillos, la voz saliendo tensa y preocupada. «Laura, ¿estás bien? ¿Puedo entrar?» Hubo un silencio demasiado largo, seguido por otro gemido más fuerte esta vez. Y entonces la voz de ella llegó débil y temblorosa, cortando el silencio como una cuchilla. «Entra, por favor. El bebé está viniendo». Abrió la puerta con las manos visiblemente temblorosas y encontró a Laura sentada en la cama con el rostro pálido como cera de vela, bañado en sudor que corría por las sienes. Ella sujetaba el enorme vientre con ambas manos, apretando con fuerza, el camisón empapado pegado al cuerpo, los ojos ámbar abiertos de dolor y miedo, mezclados en una expresión que hizo que algo dentro de él se hiciera pedazos. «No sé qué hacer», dijo él entrando en el cuarto y deteniéndose en medio, sin saber a dónde ir ni qué hacer con las manos. «Necesito llamar a alguien. ¿Hay alguna partera en el pueblo? ¿Un médico? No puedo dejarte así sola. No sé nada sobre partos». Su voz salía cada vez más alta y desesperada mientras veía otra contracción golpearla, haciéndola gemir y curvarse hacia adelante.
apretando los ojos con fuerza contra el dolor que venía en oleadas cada vez más cercanas e intensas. «No hay tiempo», logró decir Laura entre los dientes apretados, cuando la contracción finalmente pasó, dejándola jadeante y temblorosa. «El pueblo queda muy lejos, nunca llegarías y volverías a tiempo con esta nieve cayendo tan fuerte». Lo miró con aquellos ojos ámbar, ahora brillando con lágrimas de dolor que luchaba por contener, y extendió la mano temblorosa hacia él. «¿Puedes ayudarme? Necesito que me ayudes, Señor, por favor». Su voz se quebró en la última palabra, y él vio allí toda la vulnerabilidad y todo el miedo que ella había escondido también durante semanas, revelándose de golpe. Se acercó rápidamente, tomando la mano de ella entre las suyas, sintiendo cómo apretaba con una fuerza sobrehumana cuando otra contracción llegó, haciéndola gritar bajito entre los dientes cerrados. «Dime qué hacer», dijo él con voz firme, intentando transmitir una calma que no sentía. «Haré todo lo que me digas». Laura comenzó a orientarlo entre las contracciones que llegaban cada vez más cercanas y violentas, la voz saliendo entrecortada, pero lo bastante clara para que él entendiera. «Calienta agua, mucha agua, y trae toallas limpias, todas las que encuentres». Él salió corriendo hacia la cocina, poniendo ollas y más ollas sobre el fogón de leña, al que alimentó con más leña hasta que las llamas se elevaron altas y feroces. Mientras el agua se calentaba, tomó todas las toallas que encontró en el baúl y llevó todo al cuarto, donde Laura ahora caminaba de un lado a otro, sujetándose el vientre y gimiendo bajito a cada paso. «Eso ayuda», explicó ella jadeante cuando lo vio mirarla confundido. «Caminar ayuda a que el bebé baje». Él se quedó a su lado, caminando junto a ella, ofreciéndole el brazo para que se apoyara, sintiendo el cuerpo de ella temblar violentamente contra el suyo, cada vez que una contracción la golpeaba como un rayo de dolor puro. Las horas fueron pasando en una eternidad dolorosa, en la que el tiempo pareció detenerse por completo, mientras la nieve seguía cayendo afuera, cubriendo el mundo de blanco y silencio. Laura gimió, gritó, lloró, le apretó la mano con tanta fuerza que le dolieron los huesos, y él permaneció allí a su lado todo el tiempo, susurrando palabras de ánimo que ni sabía de dónde salían. «Eres fuerte», decía él, limpiándole el sudor del rostro con un paño húmedo y frío. «¿Puedes hacerlo, Laura? Ya casi sé que ya casi». En realidad no sabía nada de eso. No tenía la menor idea de cuánto debía durar un parto ni si algo estaba mal. Pero decía las palabras de todos modos, porque necesitaba decir algo, cualquier cosa, para apartar aquella mirada de pánico de los ojos de ella. Cuando finalmente Laura dijo con voz ronca que necesitaba acostarse porque ya no aguantaba más de pie, él la ayudó a acomodarse en la cama con almohadas detrás de la espalda para mantenerla semisentada como ella pidió. «Está viniendo», jadeó Laura de repente, los ojos abriéndose cuando sintió que algo cambiaba dentro de ella, una presión insoportable y urgente que ya no podía ignorarse. «Está viniendo ahora. Necesito empujar». Ella agarró la mano de él con una fuerza sobrehumana que hizo crujir los huesos, y él la miró completamente perdido y aterrorizado, sin saber qué hacer. «¿Qué hago? Dime qué hacer». Su voz salió desesperada mientras ella gritaba fuerte, empujando con todo lo que tenía, el rostro poniéndose rojo y las venas del cuello saltando por el esfuerzo brutal. «Quédate ahí», logró jadear Laura señalando el pie de la cama. «Cuando aparezca la cabeza, sostén al bebé, con cuidado». «Haré mucho cuidado». Él se colocó allí temblando de la cabeza a los pies, las manos extendidas sin saber qué esperar, rezando a un Dios que no recordaba si creía que todo saliera bien y que ni Laura ni el bebé murieran.
Allí esa noche de nieve bajo su cuidado completamente inexperto, Laura empujó y gritó y lloró durante lo que pareció una eternidad entera de sufrimiento, concentrado en pocos minutos imposibles. Y entonces él vio la pequeña cabeza cubierta de cabellos oscuros y mojados, comenzando a aparecer lentamente. «Está viniendo. Veo la cabeza. Sigue, Laura. Sigue». Ni siquiera reconocía su propia voz gritando palabras de ánimo mientras extendía las manos temblorosas para recibir aquella nueva vida que estaba a punto de entrar en el mundo. Un empujón más largo y doloroso. Otro grito de Laura que resonó por las paredes de la cabaña y de repente la cabeza entera estaba fuera, seguida rápidamente por los pequeños hombros y luego por el cuerpo completo de un bebé diminuto y perfecto que resbaló hacia sus manos cubiertas de sangre y fluidos que él ni siquiera notó. Por un segundo terrible, el bebé quedó completamente silencioso e inmóvil, y el corazón de él se detuvo. Pero entonces la criatura abrió la diminuta boca y lanzó un llanto alto, fuerte, indignado, que llenó el cuarto y anunció al mundo que había llegado con vida y salud. Él se quedó allí de pie, sosteniendo aquel diminuto ser humano en las manos grandes y temblorosas, completamente paralizado de conmoción y admiración, mientras las lágrimas corrían por su rostro sin que lo notara ni intentara detenerlas. «Es una niña», susurró con la voz quebrada por una emoción pura, mirando a Laura, que lloraba y reía al mismo tiempo, extendiendo los brazos desesperadamente para recibir a su hija. Colocó al bebé con cuidado sobre el pecho de ella y Laura abrazó a aquella criatura diminuta contra el corazón que latía fuerte, besando la cabecita cubierta de cabellos mojados una y otra vez mientras lloraba sin control. «María Alicia», murmuró Laura entre lágrimas y risas mezcladas. «Tu nombre es María Alicia, mi pequeña, mi hija. Llegaste, estás aquí, eres tan hermosa». Lo miró con una gratitud tan profunda brillando en los ojos ámbar que él sintió algo moverse en el pecho vacío. Algo enorme y poderoso que no tenía nombre, pero que lo hacía sentirse completo por primera vez desde que despertó sin recuerdos. Él limpió a Laura y al bebé con agua tibia y toallas limpias. Cambió las sábanas manchadas de sangre por otras limpias que encontró en el baúl, y luego se quedó sentado en una silla al lado de la cama, solo observando mientras Laura amamantaba a María Alicia por primera vez. La nieve seguía cayendo afuera en un vals silencioso y eterno, pero dentro de aquella cabaña humilde había calor y vida y algo parecido a un milagro ocurriendo. Miró a aquella mujer exhausta, pero radiante, sosteniendo a aquel bebé diminuto contra el pecho. Oyó los pequeños sonidos que la criatura hacía mientras se alimentaba y sintió el corazón desbordarse de una emoción tan intensa y arrolladora que casi no podía respirar. Tendría hijos en algún lugar del mundo. Habría un niño buscándolo, llamando a un padre que no regresaba a casa. Ya había sostenido a un bebé así antes y sentido este mismo amor protector y feroz que ahora invadía cada célula de su cuerpo sin memoria. Laura finalmente se quedó dormida por el agotamiento completo con María Alicia descansando segura en sus brazos. Y él continuó sentado allí en la silla vieja, solo observándolas a las dos, bajo la luz suave de la lámpara que iluminaba aquella escena perfecta y sagrada. La noche de nieve lo había transformado todo. Él ya no era solo un extraño sin nombre, viviendo de la caridad en una cabaña aislada. Y ella ya no era solo la mujer que lo había salvado por bondad de corazón. Algo había cambiado fundamentalmente entre ellos durante aquellas horas de dolor y miedo y milagro compartidos. Algo demasiado profundo para ser dicho con palabras, pero que pulsaba en el aire como un corazón vivo. Extendió la mano despacio
y tocó con extremo cuidado la diminuta cabecita de María Alicia, sintiendo los cabellos suaves bajo los dedos, y susurró una promesa a aquella niña que acababa de llegar al mundo. Voy a protegerte a ti y a tu madre. Mientras yo esté aquí, nada malo va a pasarles a ustedes dos, lo juro. Y en ese momento, mirando a aquella mujer valiente y a aquel bebé perfecto durmiendo juntos en la cama vieja, supo con absoluta certeza que incluso sin recuerdos, incluso sin saber quién era ni de dónde venía, ese era el momento más importante de toda su vida, la vida que lograba recordar, y también aquella que había olvidado por completo, pero que aún vivía dentro de él, esperando ser redescubierta. Los días, semanas y meses pasaron como hojas llevadas por el viento desde aquella noche nevada en que María Alicia llegó al mundo en sus brazos. Él seguía sin recordar absolutamente nada de su pasado, y la pequeña María Alicia había crecido en los últimos 6 meses, convirtiéndose en una niña hermosa, de ojos grandes y expresivos, cabello castaño rizado, sonrisa fácil que iluminaba toda la vieja cabaña, transformándola en un hogar lleno de vida y alegría. Laura se había acostumbrado por completo a su presencia allí. Él sabía exactamente qué hacer sin que ella tuviera que pedirlo. Conocía cada rincón de aquella casa como si siempre hubiera vivido allí. Trabajaba incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer, ocupándose de todo. Había reparado los muebles viejos que estaban rotos, construido un porche cubierto frente a la cabaña, donde podían sentarse en las tardes cálidas, hecho sillas cómodas de madera pulida, con sus propias manos hábiles, y no tenía la menor idea de cómo sabía hacer todo aquello. Las manos simplemente conocían los movimientos. El cuerpo recordaba habilidades que la mente había olvidado por completo. Un día de primavera particularmente hermoso, mientras María Alicia dormía tranquila en la cuna que él había armado con tanto cuidado meses atrás, se sentó a la mesa de la cocina, donde Laura pelaba papas, y finalmente dijo las palabras que ella temía oír desde hacía tanto tiempo. «Laura, necesito bajar al pueblo y preguntar si alguien me conoce, si alguien sabe quién soy». Su voz era suave, pero decidida, y ella vio en los ojos verdes de él esa misma confusión y necesidad de respuestas que siempre habían estado allí desde el primer día. El corazón de ella se apretó dolorosamente dentro del pecho, como si alguien lo estuviera aplastando con las manos, porque sabía exactamente lo que eso significaba. Si él descubría quién era, si encontraba a su familia, su vida real allá afuera, en el mundo más allá de aquel valle aislado, él se iría y ella se quedaría sola nuevamente con solo los recuerdos de aquellos meses perfectos que habían vivido juntos. El cuchillo se le resbaló de las manos temblorosas y cayó sobre la mesa con un sonido seco. Y necesitó unos segundos largos para recuperar la voz y lograr decir algo que tuviera sentido a través del nudo apretado en la garganta. Pero antes de que pudiera responder, él continuó con la voz aún más baja y cargada de una emoción verdadera que hacía que cada palabra pesara como plomo en el aire. En el fondo, Laura, no quiero recordar porque no sé qué me espera allá afuera y aquí. Aquí soy feliz. Aquí te tengo a ti y a María Alicia. Tengo esta casa, este valle, esta vida sencilla que me llena de una forma que no puedo explicar. Laura entonces lo miró profundamente y decidió dejar caer las defensas que había mantenido levantadas con tanto cuidado durante todos aquellos meses. «Lo sé», susurró ella con la voz quebrada y frágil. «Y aunque sea un egoísmo terrible de mi parte, yo tampoco quisiera que recordaras, porque nosotras dos, María Alicia y yo, nos acostumbramos a ti aquí. Nos acostumbramos demasiado». Se detuvo respirando hondo, intentando encontrar valor para continuar. Y entonces las palabras comenzaron a salir como un río represado que por fin encontraba una grieta.
Necesito contarte algo, dijo Laura, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano y mirándolo con una vulnerabilidad cruda y dolorosa que rara vez mostraba. Sobre mi marido, sobre Felipe. Vio cómo él se tensaba al oír ese nombre que ella no había mencionado en todos aquellos meses, pero se obligó a continuar porque él merecía saber toda la verdad. Mi padre me obligó a casarme con él hace 3 años, cuando estaba enfermo y desesperado por verme casada. Yo no quería. Supliqué que no hiciera eso. Pero mi padre insistió, diciendo que Felipe era un buen hombre. Su voz salió amarga como hiel al pronunciar esas últimas palabras. Pero no lo era, nunca fue bueno, me engañaba constantemente, llegaba borracho de madrugada oliendo a otras mujeres, me trataba como un objeto sin valor ni sentimientos. Y cuando descubrí que estaba embarazada y se lo conté, dijo que el niño no era suyo, que yo debía haberlo engañado como él me engañaba. Y a la mañana siguiente simplemente se fue y me abandonó embarazada de 3 meses. Mi padre murió 6 meses después, pidiendo perdón en mis brazos, culpándose por haber destruido mi vida al obligarme a casarme con ese hombre terrible. Continuó Laura con la voz cada vez más rota, mientras los recuerdos dolorosos volvían todos de golpe. Y me quedé completamente sola en el mundo, embarazada y sin nadie, hasta que decidí vender todo en la ciudad y volver aquí, a la vieja cabaña donde crecí, al valle donde fui feliz de niña, antes de que el mundo se volviera cruel y complicado. Lo miró. Me juré a mí misma que nunca más dejaría que otro hombre se acercara a mí o a mi bebé. Juré que criaría a mi hijo sola, que lo protegería de toda la crueldad que yo sufrí. Su voz se volvió aún más baja, casi un susurro cargado de admiración y miedo mezclados. No imaginaba que pudiera existir un hombre bueno en este mundo. No imaginaba que aún existieran hombres capaces de bondad, de trabajo honesto, de cuidado verdadero, sin esperar nada a cambio. Y entonces apareciste tú, dijo Laura con una sonrisa pequeña y triste tocando sus labios. Caído en el bosque, herido, perdido, vulnerable, y te traje a casa aún con miedo, aún creyendo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Pero tú no eras como Felipe, nunca fuiste como él ni por un segundo. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana mirando el valle bañado por la luz dorada de la tarde, abrazándose el propio cuerpo, como si intentara protegerse de la vulnerabilidad de decir todo aquello en voz alta. Trabajas duro todos los días sin quejarte. Arreglas cosas rotas, cuidas de María Alicia como si fuera tu hija de verdad. Me tratas con un respeto y una gentileza que nunca conocí antes. Eres un hombre bueno. Se volvió para mirarlo de nuevo con un valor que venía de un lugar profundo. Y me enamoré de ti. No quería, luché contra eso todos los días, pero sucedió de todos modos. El silencio que siguió fue tan pesado y denso que parecía absorber todo el oxígeno del aire, dejando a ambos sin poder respirar bien. Él se quedó sentado a la mesa, completamente paralizado, procesando cada palabra que ella acababa de decir. El corazón latiendo tan fuerte dentro del pecho que podía oírlo pulsar en los oídos. Luego despacio, muy despacio, se levantó de la silla y caminó hacia ella, que permanecía de pie en la ventana, con los brazos aún rodeando su propio cuerpo, en una postura defensiva y vulnerable al mismo tiempo. Cuando llegó lo bastante cerca para sentir el calor que emanaba de ella, extendió la mano y apartó suavemente los brazos de su cuerpo, entrelazando los dedos con los de ella y atrayéndola con cuidado hasta que ya no quedó ningún espacio entre ellos. Laura, dijo con la voz ronca, cargada de una emoción que hacía que las palabras salieran temblorosas e imperfectas. No sé quién era antes de conocerte. No sé si era bueno o malo, si era gentil o cruel, si tenía familia o estaba solo en el mundo. Pero sé quién soy ahora en este momento, contigo y con María Alicia.
Sostuvo el rostro de ella entre las manos con una delicadeza reverente. «Yo también me enamoré de ti», confesó finalmente, diciendo en voz alta lo que ambos sabían desde hacía meses, pero nunca se habían atrevido a nombrar. No sé cuándo ocurrió exactamente. Tal vez aquel día en que me salvaste aún estando embarazada y sola. O quizá la noche en que nació María Alicia y confiaste en mí para ayudarte en el momento más vulnerable y aterrador de tu vida. Tal vez fue en alguna tarde común cuando te vi trabajando en la huerta con esa barriga enorme y aún así sin quejarte nunca. O quizá fueron todas esas veces juntas, acumulándose hasta que ya no hubo forma de negar ni fingir que era solo gratitud o amistad. Se inclinó despacio acercando su rostro al de ella, hasta que sus frentes se tocaron, compartiendo el mismo aire, el mismo espacio, la misma respiración acelerada. Iré al pueblo, sí, porque necesito intentar descubrir quién soy y qué me pasó. Pero vuelvo, Laura. Te prometo que vuelvo, porque aquí es mi hogar. Ahora tú eres mi hogar. Ustedes dos son todo lo que importa. Y ella, con la voz temblorosa de esperanza, luchando contra el miedo, susurró, ¿lo prometes de verdad? Él sonrió esa sonrisa pequeña y rara que a ella le encantaba ver aparecer cada vez más, y respondió con absoluta certeza, «Lo prometo». El beso que siguió fue inevitable y perfecto. Se inclinó esos últimos centímetros que los separaban y capturó los labios de ella con una suavidad reverente y cuidadosa que hablaba de amor verdadero y profundo. No solo de deseo superficial y pasajero. Fue un beso lento, prolongado, cargado de meses de deseo contenido y sentimientos no dichos que por fin encontraban expresión a través de aquel contacto simple, pero devastadoramente íntimo. La besó como si ella fuera lo más precioso y frágil del mundo entero, las manos subiendo del rostro de ella para hundirse en el cabello castaño, mientras la atraía aún más cerca, imposible. Y ella respondió con una pasión desesperada, de quien sabía que ese momento era todo lo que podía tener antes de que el mundo real viniera a reclamar lo que era suyo y se llevara la felicidad que había encontrado. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento y temblando, las frentes aún juntas, los ojos cerrados, solo sintiendo la presencia del otro en aquel instante, suspendido en el tiempo, donde nada más existía, excepto ellos dos, y el amor imposible que había florecido contra toda probabilidad en una cabaña humilde, en un valle olvidado. A la mañana siguiente montó a Bailo, que estaba completamente recuperado y fuerte de nuevo, y partió en dirección al pueblo que quedaba a unas horas de cabalgata. Laura se quedó en el porche con María Alicia en brazos, observándolo desaparecer por el camino de tierra, hasta que se volvió solo un punto diminuto en el horizonte y luego nada. Y entonces el miedo la golpeó con fuerza brutal. ¿Y si no regresaba? ¿Y si encontraba a su familia en el pueblo y descubría que tenía esposa e hijos esperándolo? Pasó todo el día incapaz de hacer bien ninguna tarea, los ojos volviendo constantemente al camino vacío, el corazón saltando cada vez que oía un sonido que pudiera ser cascos de caballo. María Alicia sintió la ansiedad de la madre y se puso inquieta y pegada, necesitando brazos constantemente, como si también supiera que algo importante estaba ocurriendo. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranja y rosa, y él aún no había vuelto, Laura se sentó en el porche y permitió que las lágrimas finalmente cayeran mientras acunaba a la hija cantando bajito para calmarla, pensando que tal vez había perdido al único hombre que realmente había amado. Pero entonces, cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía rápido, oyó el sonido inconfundible de cascos de caballo galopando velozmente por el camino polvoriento. Se levantó de un salto, haciendo que María Alicia
protestara con un llanto asustado, y vio a Bailo aparecer en la curva con él, montado firme y fuerte, y aún a la distancia pudo ver la enorme sonrisa en su rostro, iluminada por la luz dorada del crepúsculo. Desmontó incluso antes de que el caballo se detuviera por completo, corrió hacia el porche, subiendo los escalones de 3 en 3, y las tomó en brazos, con María Alicia apretada entre los dos, abrazándolas con una fuerza que le quitó el aire a ella, pero que al mismo tiempo la hizo sentirse más segura de lo que jamás se había sentido. «Nadie me conocía», dijo él contra el cabello de ella, la voz cargada de alivio y alegría, mezclados en una combinación embriagadora. «Nadie en el pueblo tenía la menor idea de quién soy. No vieron ningún aviso de desaparición, ninguna familia buscando nada. Es como si no existiera allá afuera». Se apartó solo lo suficiente para mirar los ojos ámbar de ella brillando de lágrimas de alivio. «Soy solo tuyo, Laura, solo de ustedes dos». Y entonces la besó de nuevo allí en el porche bajo las primeras estrellas. Y María Alicia entre ellos reía feliz sintiendo el amor que palpitaba entre sus padres. Esa noche, después de acostar a María Alicia en la cuna cantando la canción de cuna que ella adoraba, Laura y él se quedaron en la sala, en un silencio cargado, donde ambos sabían exactamente lo que vendría a continuación, pero ninguno quería apresurar aquel momento precioso. Finalmente él extendió la mano hacia ella y ella la tomó sin dudar, dejándose guiar hasta su cuarto bajo la luz plateada de la luna, que entraba por la ventana iluminando la cama vieja con una luz suave y onírica. Y esa noche se entregaron el uno al otro por completo, sin reservas ni miedos, y fue diferente de todo lo que Laura había conocido jamás. Fue con amor verdadero, con respeto mutuo, con pasión correspondida y un deseo que venía de lo más profundo del alma. Él la tocó con una reverencia que la hizo amar aún más. Besó cada centímetro de piel como si estuviera memorizando un mapa sagrado. Susurró palabras dulces y promesas eternas en su oído, mientras se movían juntos en una danza antigua y perfecta. Y cuando por fin terminaron exhaustos y satisfechos, la sostuvo entre los brazos, apretada contra el pecho, donde ella podía oír su corazón latir fuerte y constante. Y Laura supo con absoluta certeza que jamás amaría a otro hombre como amaba a aquel extraño sin nombre que el destino había puesto en su camino para salvarla de una vida de soledad y dolor. Los días pasaron convirtiéndose en semanas y las semanas en meses. Y aquella vieja cabaña en el valle aislado se transformó en una verdadera casa llena de amor y risas y vida palpitando en cada rincón. Se convirtieron en una familia de verdad. Él se despertaba temprano todas las mañanas y preparaba café mientras Laura amamantaba a María Alicia. Trabajaban juntos cuidando la huerta y los animales. Almorzaban en la mesa tosca conversando de todo y de nada. Y por la noche, después de acostar a la bebé, se amaban con una pasión que solo crecía con cada día que pasaba. Él comenzó a traer flores silvestres para Laura siempre que iba a cortar leña al bosque. Margaritas blancas, violetas moradas, rosas silvestres rosadas, y dejaba los ramos sencillos en jarrones improvisados repartidos por la casa, solo para ver la sonrisa que iluminaba el rostro de ella. Cada vez jugaba con María Alicia durante horas, haciéndola reír con muecas divertidas y lanzándola al aire con cuidado mientras ella gritaba de alegría. Y Laura veía en él a un padre natural y amoroso que cuidaba de aquella niña como si fuera verdaderamente su hija de sangre. María Alicia cumplió 9 meses en un día soleado de verano, más hermosa y despierta que nunca. Y aquella tarde estaban en el porche cuando Laura dijo: «Necesitamos ponerte un nombre». Él sonrió,
Me gusta Antonio, ¿sabes? ¿Será que mi nombre verdadero es Antonio? Sonrieron el uno al otro en aquel momento perfecto, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Fue entonces cuando oyeron el sonido de una carroza lujosa acercándose, algo completamente fuera de lugar, en aquel valle aislado donde nunca pasaba nadie. La carroza era magnífica, negra con detalles dorados, tirada por 4 caballos blancos con un escudo noble pintado en las puertas. Se detuvo frente a la cabaña y 3 personas descendieron. Una señora elegante, de cabellos grises, con un vestido verde esmeralda, una mujer rubia deslumbrante con un vestido rosa de alta costura, y un hombre alto con ropas nobles. Lo miraron y se quedaron congelados hasta que la señora gritó de alegría y corrió a abrazarlo. «¡Hijo, mi hijo! ¡Gracias a Dios estás vivo!». El hombre se acercó con lágrimas. «Te busqué por todas partes, hasta que alguien del pueblo mencionó a un hombre aquí que no tenía memoria, y supe que eras tú». Y la rubia lo abrazó de manera posesiva. «Amor, morí de preocupación, pensé que te había perdido. Amor, prometido». Él miró a Laura con María Alicia en brazos, y entonces ocurrió. Los recuerdos volvieron todos de golpe como una represa rompiéndose. Él era Marcelo de Alcántara, duque de los Álamos, señor de enormes propiedades y fortuna incalculable. Recordó la emboscada de su hermano Lutero, la caída, todo. Recordó a su madre, doña Arminda, a su primo Eduardo, a su prometida Isabela, una alianza arreglada que nunca había cuestionado porque nunca había sabido lo que era el amor verdadero. Hasta ahora, hasta Laura. Y mientras todo explotaba en su mente, siguió mirando a Laura, que sostenía a María Alicia con fuerza, y vio una lágrima deslizarse por el rostro de ella antes de que se diera la vuelta y entrara en la cabaña. Todo ocurrió demasiado rápido. En un momento era solo un hombre sin nombre. Al siguiente, las memorias explotaron en su cabeza en un torbellino doloroso. Él era Marcelo de Alcántara, duque de los Álamos, señor de enormes propiedades. Recordó la emboscada del hermano Lutero, que quería su título, a los hombres armados, la huida desesperada en Bailo, la caída brutal. Doña Arminda seguía abrazándolo llorando de alivio. Eduardo a su lado hablando sin parar, e Isabela observándolo todo con aquella sonrisa fría y calculadora. Marcelo miró a Laura parada con María Alicia en brazos y vio el instante exacto en que ella lo comprendió. Él no era quien pensaba que era. La distancia entre ellos ahora era un abismo imposible de cruzar. Doña Arminda finalmente soltó al hijo, y sus ojos aristocráticos evaluaron rápidamente la cabaña humilde. «Tú cuidaste de mi hijo», le dijo a Laura con gratitud formal. «Necesito agradecerte apropiadamente». Entró en la casa sin esperar respuesta con la autoridad de quien siempre había sido obedecida. Laura preparó con las manos temblorosas mientras todos se sentaban a la mesa vieja. Laura no conseguía mirarlo. Mantenía los ojos fijos en las tazas como si verlo doliera demasiado. Marcelo lo contó todo. Como Lutero siempre había envidiado su título de primogénito, como había preparado la emboscada para matarlo y tomar el título de duque. Contó la huida desesperada, la caída que lo borró todo, como despertó sin memoria en una cama desconocida. Doña Arminda lloró al oír sobre la traición del otro hijo que había intentado matar al hermano por ambición y codicia. Eduardo se inclinó en la silla con expresión grave. «Lo investigué todo, primo. Lutero está preso esperando juicio por intento de asesinato». Doña Arminda sollozó cubriéndose el rostro. Un hijo preso, otro desaparecido casi un año. ¡Qué familia destrozada! Pero entonces miró a Marcelo y sonrió. «Ahora estás aquí vivo, de vuelta a casa por fin». Doña Arminda se volvió hacia Laura, que sostenía a María Alicia como un escudo protector. «Quiero recompensarte por la bondad de cuidar a mi hijo.
Dime cuánto dinero necesitas, tierras, una casa mejor, lo que quieras será tuyo. Laura sintió que las mejillas le ardían de humillación. Aquella mujer ofrecía pago como si fuera una empleada, reduciendo 9 meses de amor a una transacción comercial. No quiero nada, respondió con voz firme, alzando los ojos ámbar con dignidad. Solo que se lleven a su hijo a casa, donde pertenece. Isabela observaba todo con ojos calculadores. Veía cómo Marcelo miraba a aquella campesina, como ella evitaba mirarlo, pero se inclinaba hacia él. El escenario era demasiado claro. Se habían enamorado, y aquella niña, él la consideraba hija. Isabela no había pasado 15 años preparándose para ser duquesa solo para perder al prometido. Ahora necesitaba actuar rápido y sacarlo de allí antes de que aquellos ojos verdes lo convencieran de quedarse. «Deberíamos irnos, querido», dijo levantándose y tocándole el brazo de forma posesiva. «Debes de estar exhausto. Tenemos tanto que planear ahora que regresaste». Sonrió con perfección. «Nuestro matrimonio fue aplazado 1 año esperando. Ahora por fin podemos fijar la fecha». Se levantaron para partir. Doña Arminda abrazó a Laura rápidamente. Eduardo hizo un gesto de despedida. Isabela ni siquiera fingió interés, pero Marcelo se detuvo antes de entrar en la carroza. «Necesito hablar con ella. Esperen en la carroza». Isabela protestó, pero Eduardo la condujo hacia afuera y Marcelo y Laura quedaron solos. Laura permaneció de pie sosteniendo a María Alicia, que empezaba a gimotear sintiendo la tensión. «Entonces eres un duque», susurró con amargura. No era una pregunta, era la constatación de la realidad que los separaba. «Laura, lo siento mucho». Marcelo dio un paso, pero ella retrocedió. «No sabía quién era. Tienes que creerme, pero necesito irme con ellos ahora. Mi hermano intentó matarme. Necesito resolverlo todo». Se llevó la mano al pecho. «Pero mi amor por ti está aquí, grabado en el corazón. Volveré en cuanto resuelva todo. Te lo prometo». Extendió las manos implorando que le creyera, pero Laura negó con la cabeza con lágrimas corriendo libres. «No prometas eso, Marcelo», dijo con la voz rota. «Por favor, no prometas cosas que no puedes cumplir», continuó Laura llorando. «Tienes una prometida hermosa esperándote allá afuera que pertenece a tu mundo. Tienes deberes con todo un pueblo, propiedades, un título que honrar». Colocó a María Alicia en la cuna y con los ojos tristes susurró: «Solo somos un capítulo cuando tú no eras tú mismo. Ahora recuerdas quién eres y necesitas volver». Marcelo intentó acercarse, intentó besarla, pero ella se apartó manteniendo la distancia. «Vete, Marcelo», susurró tan bajo que él apenas oyó. «Solo vete, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Él se quedó con las manos extendidas en el aire, el corazón haciéndose pedazos. Finalmente dejó caer las manos derrotado. «Dejaré a Bailo contigo». Caminó hasta la cuna que había armado con sus propias manos. Pasó los dedos por la madera recordando cada minuto de trabajo allí. Se inclinó y besó la cabecita de María Alicia. «Hasta pronto, pequeña. Papá vuelve pronto». Antes de perder el valor, se dio la vuelta y salió sin mirar atrás, porque si miraba no lograría irse. Entró en la carroza donde la familia lo esperaba. Las puertas se cerraron con un sonido final y terrible, y comenzaron a moverse, llevándolo lejos del único lugar donde había sido verdaderamente feliz. Miraba por la ventana viendo el valle desaparecer, el corazón atrapado en aquella cabaña. Las preguntas comenzaron. Su madre quería saberlo todo. Eduardo preguntaba por su salud. Isabela parloteaba sobre el matrimonio por fin. Pero Marcelo no oía nada. Solo miraba por la ventana, viendo aquel valle desaparecer detrás de él. Veía el rostro de Laura con aquellos ojos ámbar llenos de lágrimas.
Oía el llanto de María Alicia, que no entendía por qué papá se iba. El viaje fue largo. Cuando la carroza se detuvo ante los gigantescos portones de hierro con el blasón ducal, Marcelo sintió como si entrara en una prisión lujosa. La mansión de los Alcántara era inmensa, 3 pisos de piedra blanca, decenas de ventanas con vitrales, jardines con fuentes y estatuas de mármol. Se tardaban 15 minutos solo en caminar desde la entrada hasta la casa. Los criados se alinearon en la entrada con lágrimas de alegría al ver al joven duque por fin en casa. El viejo mayordomo, la gobernanta, todos genuinamente felices por su regreso. Marcelo sonrió y agradeció diciendo las palabras correctas porque había sido entrenado para eso, pero por dentro solo sentía un vacío doloroso. Eduardo explicó todo lo que había ocurrido, cómo había asumido la administración junto a doña Arminda, había mantenido los negocios funcionando mientras lo buscaba desesperadamente. No tienes que preocuparte por nada. Me ocupé de todo exactamente como tú lo habrías hecho. Marcelo llegó a su enorme habitación, cama con dosel y cortinas de terciopelo rojo, armarios llenos de ropa fina, escritorio repleto de papeles, ventanas de suelo a techo. Era lujosa, cómoda y tan diferente de aquella cama estrecha donde había dormido feliz, que parecía otro mundo. Se sentó en el borde de la cama, hundiéndose en el colchón demasiado blando. Se cubrió el rostro con las manos, permitiéndose un momento de debilidad. ¿Cómo vivir allí después de haber probado una vida sencilla, pero llena de amor verdadero? ¿Cómo volver a ser el duque frío, sabiendo lo que era despertar con Laura al lado y María Alicia sonriendo? Un golpe firme en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¡Pasa!», dijo enderezándose y limpiándose la emoción del rostro con la práctica de años. La puerta se abrió e Isabela entró cerrándola detrás de sí con un clic suave, pero definitivo. Caminó hasta el centro de la habitación con el andar perfectamente entrenado de una dama de la sociedad. «Necesitamos hablar, Marcelo», dijo con voz educada pero firme, que no aceptaba negativa. «Sobre nosotros, sobre esa mujer y sobre el futuro que tenemos por delante juntos». Marcelo miró a Isabela parada en el centro del cuarto. Eran novios desde hacía 2 años. Un compromiso arreglado entre familias cuando su padre, don Rodrigo de Meneses, era el mejor amigo del fallecido duque Alcántara. Ambos hombres habían planeado aquel matrimonio años antes, uniendo fortunas y propiedades en una alianza poderosa. Isabela siempre había sido educada, hermosa, perfectamente entrenada para ser duquesa, pero Marcelo nunca la había amado de verdad. Solo había aceptado el compromiso porque era su deber. Ahora, al mirarla, sentía solo vacío donde debería haber afecto. Ella abrió los brazos para abrazarlo, pero él se apartó instintivamente, levantando la mano como barrera. «Sé que teníamos un compromiso, Isabela», dijo con voz firme pero amable, «pero necesito romperlo. No puedo casarme contigo porque amo a otra persona. Amo a Laura». Las palabras salieron con convicción absoluta, sin espacio para negociación. Isabela se congeló, los ojos azules abriéndose de sorpresa y luego estrechándose de ira. «No puedes hacerme esto, Marcelo», estalló perdiendo la compostura. «Conoces los acuerdos entre nuestras familias, el contrato firmado por nuestros padres y mi nombre ante la sociedad. ¿Quieres manchar mi honor terminando un compromiso públicamente?» Caminó hacia él señalándolo acusadoramente. «¿Sabes cómo funciona la sociedad? Una prometida abandonada queda marcada para siempre. Tuviste un romance con esa campesina durante 9 meses. Lo sé», continuó Isabela con veneno en la voz. «Pero no recordabas tu vida. Estabas confundido y vulnerable. Te perdono por eso porque no fue tu culpa.
Suavizó el tono intentando otro enfoque. Pero ahora sabes quién eres. Recordaste tus responsabilidades, el peso que tu cargo conlleva. Eres un duque, Marcelo. Gobiernas enormes propiedades. Das trabajo a cientos de familias. Tienes deberes con todo un pueblo. Cruzó los brazos con expresión dura. Eso de allá, en esa cabaña miserable, no es tu vida real. Fue solo un sueño temporal. Tu vida verdadera está aquí conmigo, cumpliendo el destino para el que naciste y fuiste preparado desde niño. Marcelo negó con la cabeza, sintiendo la frustración crecer como fuego en el pecho. Isabela, he recordado mi vida aquí, cada detalle y cada responsabilidad, dijo con determinación férrea. Pero también descubrí lo que es ser verdaderamente feliz, lo que es amar a alguien de verdad. Y no quiero esta vida llena de obligaciones vacías y matrimonios arreglados. Caminó hasta la ventana mirando los jardines iluminados por la luna. Quiero esa vida. Quiero despertar con Laura a mi lado y con María Alicia sonriendo. Quiero cortar leña, arreglar techos, vivir de forma sencilla pero feliz. Se volvió para mirarla. Y encontraré la manera de tenerlo, aunque signifique renunciar a este título que casi me mata. Isabela procesó esas palabras durante largos segundos y soltó una carcajada alta sin ningún humor. «Estás loco si piensas que voy a aceptar esta ruptura, Marcelo», dijo con los ojos brillando de ira. «Pasé 2 años preparándome para ser tu duquesa, planeando nuestra boda, cumpliendo mi papel a la perfección. No voy a ser descartada por una campesina cualquiera que tuvo la suerte de encontrarte». Caminó hasta la puerta y la abrió con fuerza, haciéndola golpear contra la pared. «Vas a pensarlo mejor. Vas a darte cuenta de que estás cometiendo el mayor error de tu vida. Y cuando lo hagas, yo estaré aquí esperando porque soy tu prometida y me casaré contigo, aunque sea lo último que haga». Salió dando un portazo cuyo estruendo resonó por el cuarto vacío. Marcelo se quedó solo en el silencio pesado y sabía que dormir sería imposible. La noche avanzó lentamente mientras permanecía despierto acostado en aquella cama lujosa pero incómoda. Finalmente, a las 3 de la madrugada, desistió de intentar descansar. Se levantó y comenzó a caminar por los inmensos corredores. Pasó por los salones decorados con pinturas costosas, por la enorme biblioteca, por el salón de baile, donde habían ocurrido decenas de fiestas. Cada estancia traía recuerdos. Fiestas tediosas, conversaciones vacías, obligaciones sociales interminables. Una vida entera cumpliendo expectativas sin cuestionarlas. ¿Cómo había vivido así durante tanto tiempo, sin darse cuenta de que solo estaba existiendo y no viviendo de verdad? Se había convertido en duque hacía 6 años, cuando tenía apenas 22. Tras el fallecimiento repentino del padre, que había sufrido un ataque cardíaco, Marcelo era el hijo menor y Lutero era su hermano mayor. El padre había dejado un testamento claro. Marcelo sería el sucesor, aunque en el orden natural de herederos correspondiera al primogénito. Nunca explicó públicamente los motivos, pero todos lo sabían. Lutero era cruel, demasiado ambicioso, egoísta, no tenía la bondad necesaria para gobernar. Marcelo tenía un corazón bondadoso y un sentido de justicia que el padre había reconocido y valorado. Cuando se leyó el testamento tras el funeral, Lutero estalló de ira delante de todos. Gritó que aquello era una injusticia, que el título era suyo por derecho. Durante los años siguientes, Lutero fingió aceptar, pero conspiraba en las sombras. Una noche de otoño, hace casi 1 año, Marcelo salió a cabalgar solo como solía hacerlo. Regresaba por el bosque cuando oyó caballos detrás. Se giró y vio a Lutero liderando a 6 hombres armados y enmascarados. «¡Corre, hermanito!», gritó Lutero con odio. «Corre todo lo que puedas, pero no escaparás».
Marcelo espoleó a Bailo y galopó desesperadamente, oyendo gritos y disparos cada vez más cerca. Finalmente lo acercaron. Los 6 hombres lo derribaron golpeándolo con palos y patadas hasta que perdió el conocimiento. Antes de desmayarse, oyó a Lutero decir: «Pónganlo en el caballo y átenlo flojo. Dejen que el animal corra hasta cansarse y que él caiga en algún lugar aislado. Dirán que se lastimó cabalgando, un accidente trágico». Bailo debió galopar durante horas, llevando al dueño inconsciente atado flojamente a la silla. Finalmente, el animal, agotado, tropezó con aquella raíz y Marcelo cayó golpeándose la cabeza, lo que borró todos sus recuerdos. El caballo quedó allí con la pata herida esperando y Laura los encontró y salvó a ambos. Su primo Eduardo le había contado cómo descubrió la verdad. Un hombre de la ciudad estaba cazando en el bosque aquella noche y vio la persecución desde lejos. Cuando Marcelo desapareció, el hombre finalmente reunió el valor para contar lo que había visto. Eduardo investigó, presionó a los 6 sicarios hasta que uno confesó todo y luego enfrentó a Lutero, que admitió el intento de asesinato. Fue arrestado de inmediato. Ahora Marcelo sabía exactamente quién era, qué había ocurrido, y lo más importante, sabía con absoluta certeza que no quería aquel título. A la mañana siguiente despertó con el ruido de voces altas provenientes de la planta baja. Se vistió rápidamente y bajó, encontrando el salón lleno de nobles de la ciudad que habían venido a visitarlo, condes, barones, marqueses, todos queriendo saludar al duque que había vuelto de entre los muertos. Sonrió educadamente, estrechó manos, dijo las palabras correctas, pero por dentro se asfixiaba en aquel ambiente falso. Tras una hora de conversaciones vacías, logró escapar y encontró a Eduardo solo en la biblioteca. «Necesitamos hablar, Eduardo», dijo Marcelo cerrando la puerta detrás de sí, «sobre todo esto, sobre lo que voy a hacer ahora que he vuelto». Eduardo miró al primo con una expresión seria y comprensiva al mismo tiempo. «Vi tus ojos cuando la dejaste allí, Marcelo», dijo en voz baja. «Vi cómo la mirabas a ella y a esa niña. Vi a un hombre dejando el corazón atrás mientras el cuerpo regresaba a una prisión dorada». Suspiró pesadamente y se sentó en un sillón de cuero. «Pero abandonar todo esto no es tan sencillo como imaginas, primo. Hay contratos firmados desde hace años con proveedores, con familias que dependen de empleos en tus propiedades, con acreedores, con la propia Isabela». Lo miró directamente a los ojos. «Hay muchas cosas en juego, muchas vidas que dependen de tus decisiones, y piensa en tu madre ahora. Acaba de recuperarte después de casi un año creyendo que estabas muerto. ¿Tienes el valor de romperle el corazón otra vez?». Los días pasaron transformándose en semanas y las semanas en meses en la vieja cabaña que ahora parecía demasiado vacía sin él. María Alicia había cumplido 1 año. Laura despertaba todas las mañanas con el corazón apretado, esperando ver a Marcelo aparecer por el camino. Pero él no venía, y la esperanza iba muriendo despacio dentro de ella, como una brasa que se apaga sin aire. Salía a cabalgar con María Alicia sentada delante de ella en Bailo. Iban hasta el río donde él solía bañarse, y a veces Laura lloraba en silencio, mientras la hija jugaba con piedrecillas en la orilla, sin entender el dolor de la madre. El vacío y la ausencia de él eran constantes. Veía a Marcelo en cada rincón de la casa, en la cuna que él había armado, en el porche que había construido, en la pila de leña que había cortado. Laura siempre miraba el camino, esperando ver aquella figura alta y fuerte aparecer en el horizonte montada en algún caballo. Pero el tiempo pasaba cruel e implacable y él no regresaba. ¿Acaso la había olvidado a ella y a María Alicia tan rápido? ¿Acaso había vuelto a aquella vida de duque rico y decidido que una campesina no valía la pena? Fue entonces cuando comenzaron las náuseas.
Despertaba por la mañana corriendo hacia afuera para vomitar. El olor de ciertos alimentos la mareaba. Su cuerpo estaba cambiando de formas que ella conocía demasiado bien, y al entender lo que aquello significaba, el golpe fue profundo y devastador, como una ola gigante aplastándola sin piedad. Estaba embarazada otra vez. Llevaba en el vientre al hijo de Marcelo, mientras él estaba lejos de allí, viviendo su vida de aristócrata, sin siquiera saber que había dejado atrás otro niño, además de María Alicia. De nuevo había sido abandonada embarazada. De nuevo estaba sola enfrentando la maternidad, sin el padre a su lado. Pero Laura ya no era aquella mujer rota que Felipe había destruido. Era más fuerte. Ahora tenía a María Alicia dependiendo de ella y pronto tendría otro bebé. También consiguió una carreta vieja, negociando con un vecino lejano, y con Bailo tirando delante. Iba con María Alicia en brazos hasta el pueblo 2 veces por semana a vender las papas y zanahorias que había plantado. Necesitaba dinero urgentemente, porque cuando la barriga creciera demasiado, tendría que dejar de ir a la ciudad y vivir de los ahorros. María Alicia ya decía algunas palabras. Mami era su favorita. La repetía todo el día siguiendo a Laura por todas partes y había empezado a dar los primeros pasos tambaleantes, sujetándose de los muebles y riendo cada vez que lograba mantenerse de pie sola durante algunos segundos. La rutina de Laura era dura pero previsible. Cuidaba la huerta, lavaba ropa en el río, cocinaba, limpiaba, arreglaba lo que se rompía. Dormía exhausta todas las noches. Por la tarde se sentaba en el porche que Marcelo había construido con María Alicia, en brazos, y le contaba historias inventadas sobre príncipes y princesas que siempre tenían finales felices, aun sabiendo que su propia historia no lo tendría. María Alicia fue aprendiendo más palabras y caminando mejor. Una mañana, Laura despertó con el sonido de María Alicia llamando «Mami» desde la cuna, como siempre hacía. Se levantó, tomó a la hija en brazos y fue a la cocina a preparar el desayuno. Estaba poniendo leña en el fogón cuando escuchó un ruido afuera. Cascos de caballo. Bailo debía haberse escapado. Siempre hacía eso. Colocó a María Alicia en el suelo, caminó hasta la puerta con pasos lentos y abrió. Y allí, subiendo los escalones del porche con un enorme ramo de flores silvestres, moradas en las manos, y aquella sonrisa que ella amaba tanto, estaba Marcelo, vestido con ropas nobles de tela fina, más hermoso de lo que ella recordaba, con una carroza lujosa detenida detrás de él, pero aparentemente solo, sin nadie más. Laura quedó completamente paralizada en la puerta, los ojos ámbar abriéndose sin poder creer lo que veía. ¿Estaba soñando? El cansancio y la soledad finalmente la habían vuelto loca y ahora veía espejismos, pero él seguía allí, real y sólido, subiendo los escalones uno por uno, hasta quedar justo frente a ella, y entonces extendió el ramo de flores con aquella sonrisa tímida y esperanzada. «Mira lo que encontré», dijo con la voz ronca de emoción. «Esas moraditas que tanto te gustan». Laura miró de las flores al rostro de él y de vuelta a las flores, la garganta tan apretada que no lograba pronunciar una sola palabra. Él estaba allí, realmente allí. No era un sueño ni una ilusión, vestido como el duque que era, pero mirándola con aquellos ojos verdes llenos de amor y añoranza que hacían que las piernas de ella flaquearan peligrosamente. Marcelo subió el último escalón y quedó tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de él. Podía ver cada detalle de aquel rostro que había pasado 3 meses intentando olvidar sin éxito. «No prometí que volvería», dijo él, con la voz baja cargada de tanta emoción que las palabras salían temblorosas. «No puedo vivir sin ti en mi vida, Laura. Ya no soy aquel duque que todos esperaban. Mi corazón te pertenece a ti y a María Alicia ahora».
Extendió la mano libre y tocó con suavidad el rostro de ella, el pulgar limpiando una lágrima que ella ni siquiera había notado que estaba cayendo. Laura quería lanzarse a sus brazos, quería besarlo hasta quedarse sin aliento, quería arrastrarlo dentro de la casa y no dejarlo salir nunca más. Pero necesitaba ser racional, necesitaba proteger el corazón que él ya le había roto una vez. «Marcelo, tú eres un duque», dijo ella con la voz temblorosa intentando ser fuerte. ¿Qué haces aquí? Marcelo negó despacio, los ojos verdes sin apartarse de los de ella. «Aquí es mi casa, ¿no?», dijo con una convicción absoluta que no dejaba espacio para dudas. «Sé arreglar techos, cortar leña, sé plantar y cosechar papas, sé cuidar caballos y hacer muebles con mis propias manos. Si me dejas quedarme, Laura, prometo que haré todo eso y mucho más. Prometo que despertaré todos los días a tu lado y me dormiré todas las noches contigo entre mis brazos». Su voz se volvió aún más baja, casi un susurro desesperado. «Prometo que seré el padre que María Alicia merece y que te amaré hasta el último día de mi vida. Solo necesito que me dejes quedarme. Solo necesito oír un sí salir de tu boca». Laura lo miró con los ojos rebosando de lágrimas, pero aún quedaba aquella pregunta terrible que necesitaba hacer. «¿Y tu título, y tu prometida, y toda aquella vida que dejaste atrás?» «Transferí el título a Eduardo, mi primo», respondió Marcelo con firmeza. «Él ama eso. Es un hombre bueno y justo que gobernará mucho mejor de lo que yo jamás pude. Terminé mi compromiso con Isabela públicamente. Fue un escándalo enorme. Fui masacrado por la sociedad, llamado loco e irresponsable, difamado por toda la aristocracia». Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Pero mi madre entendió mi pedido. Vio cómo yo estaba muriendo despacio en aquella mansión y finalmente aceptó que necesitaba volver a donde estaba mi corazón. Renuncié a todo, Laura, al título, a las propiedades, a la vida de lujos y privilegios, a todo porque te amo y amo a María Alicia con cada fibra de mi ser». Tomó las dos manos de ella entre las suyas, grandes y callosas. «Es aquí donde quiero quedarme para siempre. Traje conmigo un buen dinero que tengo guardado. Podemos reformar la cabaña, ampliarla, hacerla más cómoda». «¿Qué dices?» «Necesito oír tu sí, Laura. Necesito saber que aún me quieres aquí, incluso después de haberte dejado sola durante 3 meses». Laura ya no pudo contenerse más. Soltó un sollozo fuerte y se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo derribó, y él la sostuvo firme riendo y llorando al mismo tiempo, enterrando el rostro en el cabello de ella. «Sí, sí, sí, sí», repetía ella entre besos desesperados que plantaba por todo el rostro de él, en la frente, en las mejillas, en la nariz, en los labios. Finalmente, él la besó de vuelta con una pasión que había sido reprimida durante 3 meses demasiado largos, las manos subiendo para sostener el rostro de ella, las flores moradas cayendo, olvidadas en el suelo del porche. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento y sonriendo como enamorados, y Laura susurró contra los labios de él: «Vamos a necesitar hacer otro cuarto en la reforma». Marcelo frunció el ceño confundido por un segundo, y entonces sus ojos bajaron hacia la barriga de ella escondida bajo el vestido amplio, y vieron allí la curva inconfundible que no estaba presente 3 meses atrás, cuando él se había ido. «¿Estás hablando en serio?», preguntó él con la voz quebrada de emoción, colocando la mano grande y temblorosa sobre la barriga de ella. «Estoy embarazada de 3 meses», confirmó Laura con una sonrisa enorme, iluminándole el rostro. Marcelo lanzó un grito de alegría que asustó a los pájaros de los árboles cercanos, tomó a Laura en brazos y la giró con cuidado mientras reía como un niño en la mañana de Navidad.
Luego la colocó de nuevo en el suelo y se arrodilló allí mismo en el porche. Presionó el rostro contra la barriga de ella y susurró al bebé que crecía allí dentro. Soy tu papá y prometo que nunca te abandonaré. Prometo que estaré aquí para verte nacer, crecer y convertirte en la persona increíble que sé que serás. Laura pasó los dedos por el cabello negro de él, llorando de felicidad pura. Y entonces oyeron una vocecita animada viniendo desde dentro de la casa. «¡Mami, mami!». María Alicia apareció tambaleándose hasta la puerta, sujetándose del marco, y cuando vio a Marcelo allí, sus ojitos verdes se iluminaron de alegría. 6 meses pasaron como un sueño demasiado hermoso para ser real, y en una noche cálida de junio nació un niño sano al que llamaron Antonio, el nombre que Marcelo había elegido antes de recuperar la memoria. Marcelo reformó completamente la cabaña durante aquellos meses. La amplió al doble de tamaño, hizo 2 habitaciones espaciosas más, una cocina mayor, un porche enorme que iba de punta a punta de la casa donde podían sentarse a ver el atardecer todas las tardes. María Alicia lo llamaba papá desde el primer día que él regresó y nunca más dejó de hacerlo. Y él la trataba exactamente como a una hija de sangre, sin ninguna diferencia. Doña Arminda los visitaba una vez al mes, trayendo regalos para los nietos. Había aceptado por completo la decisión del hijo, y se había enamorado de Laura y de los niños. Llegaron a ir a la mansión de los Alcántara una vez para una visita formal, pero no veían la hora de volver a su casa en el valle aislado, donde eran verdaderamente felices, lejos de las falsedades y obligaciones de la aristocracia que Marcelo había dejado atrás, sin mirar jamás atrás, con arrepentimiento. Una tarde perfecta de verano, cuando María Alicia tenía 5 años y Antonio había cumplido 2, hicieron un picnic junto al río que corría cristalino por la propiedad. Marcelo estaba abrazando a Laura sentado sobre una manta a cuadros, viendo a los hijos jugar a lo lejos. María Alicia enseñándole a Antonio a hacer coronas de flores. Los dos riendo fuerte mientras Bailo corría libre por el campo verde junto con los otros 7 caballos que Marcelo había traído de la mansión, porque eran sus favoritos y no había logrado dejarlos atrás. El sol brillaba dorado. Los pájaros cantaban y había una paz profunda en el aire que hacía que todo pareciera demasiado perfecto para ser verdad. Marcelo miró a Laura con aquel amor intenso en los ojos verdes que nunca había disminuido ni un poco, y dijo con voz suave: «¿Sabes? Me doy cuenta cada día más. La mejor cosa que me pasó en la vida fue que Bailo me trajera hasta aquí aquella mañana de otoño y que tú decidieras salvarme aún estando embarazada y sola». Laura sonrió apoyando la cabeza en el hombro de él. «Ya se lo dijiste a Bailo. Estoy segura de que le encantaría oírlo». Marcelo rió bajito y la besó en la coronilla. «Se lo agradezco todos los días cuando voy a darle de comer por la mañana. Le digo que me trajo al único lugar donde realmente pertenezco». Tomó el rostro de ella entre las manos y la giró para mirarlo. «Te amo mucho, Laura. Te amo más de lo que he amado cualquier cosa en toda mi vida». Laura sintió que las lágrimas brotaban como siempre que él decía esas cosas y respondió con la voz embargada: «Yo también te amo, Marcelo. Me diste todo lo que pensaba que nunca tendría. Amor verdadero, una familia, la felicidad que creía que ya no existía en este mundo». Y así, queridas oyentes, llegamos al final de esta historia donde Laura tenía todos los motivos para rendirse, pero siguió luchando y fue recompensada con la oportunidad de ser amada por alguien que la eligió por encima de todo. Que esta historia nos recuerde que incluso en las tormentas más crueles, incluso cuando parece que ya no hay esperanza, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Nunca dejen de creer en el amor. Nunca permitan que el dolor del pasado robe la posibilidad de la felicidad futura.
Gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber caminado con nosotros a través de cada lágrima y sonrisa de este recorrido. Hasta la próxima historia, donde el corazón siempre vence. Sí,